Vamos a abrir nuestra Biblia en Segunda de Reyes 7:1. Segunda de Reyes 7:1. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza de su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice: entonces Eliseo dijo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas vendrá el seah de flor de harina, un ciclo, y 2 seahs de cebada, un ciclo, a la puerta de Samaria. Ahí en el versículo en Segunda de Reyes 7:16 dice: entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendida una medida de flor de harina por un ciclo, y 2 medidas de cebada por un ciclo, conforme a la palabra de Jehová. El título para este mensaje: el de repente de la abundancia. Aleluya. Todos hemos pasado por temporada de escasez, y estamos pasando quizás por temporada de escasez. Y hay momentos donde parece que el dinero no alcanza, que las puertas se cierran, que las oportunidades desaparecen, que la esperanza comienza a debilitarse. Samaria estaba viviendo una de las peores crisis de su historia. Había hambre, había desesperación, había miedo. Nadie veía una solución, pero Dios tenía preparada una intervención sobrenatural. Lo que parecía imposible cambió en menos de 24 horas. Porque cuando Dios habla, todo puede cambiar. Aleluya. Amada iglesia, Samaria, capital del reino del norte de Israel, estaba sitiada por el ejército sirio, bajo el mando del rey Ben-Hadad. Nadie podía entrar ni salir de la ciudad. La comida había desaparecido. Los presos eran exageradamente, ya quiero hablar en lenguas, aleluya. Los presos eran exageradamente altos, los precios eran demasiadamente altos. La desesperación llegó a punto de que algunas personas recurrían al canibalismo. Imagínense en eso, reflejando la gravedad del juicio y de la crisis. En ese momento crítico, Dios habló por medio del profeta Eliseo, anunciando que un día siguiente la abundancia reemplazaría la escasez. Por eso, amada iglesia, humanamente en ese tiempo, con estas situaciones, era humanamente imposible. Pero Dios nunca ha estado limitado por las circunstancias. Y como primer punto de 20, el de repente de Dios comienza con una palabra profética. Ahí en Segunda de Reyes 7:1 dice: así dijo Jehová. No más en ese texto. Así dijo Jehová. Antes del milagro vino la promesa. Dios habló cuando nadie veía esperanza. La palabra de Dios siempre precede a la manifestación de su poder. Por eso, quizás hoy tus circunstancias dicen una cosa, pero la palabra de Dios dice otra. Debemos aprender a creer más en lo que Dios ha dicho
que en lo que nuestros ojos están viendo. Eso se llama fe. La palabra de Dios es creadora. La palabra de Dios es eficaz y nunca regresa vacía, y lo dice ahí en Isaías 55:11. Cuando Dios habla, la realidad comienza a cambiar. La fe nace cuando decidimos abrazar la voz de Dios aún antes de ver el milagro. Porque es que, amada iglesia, una sola palabra de Dios puede cambiar una historia completa. Algo que yo he aprendido en estos tiempos es que, y lo que estoy viendo y estoy sintiendo, es que yo escribo el mensaje, Dios me da el mensaje para su gloria y para su honra, pero se hace efectivo cuando lo predico. Dios me habla a través de los mensajes que yo mismo predico, y esto me llena de paz, me llena de alegría, porque quiere decir que este mensaje es un mensaje de parte de Dios para alguien, inclusive para mí mismo. Porque es que la palabra de Dios es viva, y no importa el tiempo que usted escuche este mensaje, si es en la mañana, a mediodía, o en la noche, o en la madrugada, es palabra viva de Dios. Y así como está fortificando mi fe, así como me está levantando en esta mañana, esta palabra puede estar levantándole en cada situación que usted tenga, en cada problema, en cada obstáculo que usted tenga. Por eso, como segundo punto, el de repente de Dios usa medios inesperados. Ahí en Segunda de Reyes 7:3 vemos una historia muy conocida, los 4 leprosos. También ahí en la palabra lo dice. Esto es glorioso, amada iglesia. La gloria y la honra sea para nuestro Dios. Dios es bueno, Dios es maravilloso, y Dios nos habla en todo tiempo. Ahí en el texto que estamos leyendo, en Segunda de Reyes 7:3, dice la palabra, había olvidado colocarlo, dice: había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿por qué nos estamos aquí hasta que muramos? Y el versículo 7, para no leerlo todo, dice: y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Esto habla de una decisión. Los 4 leprosos decidieron caminar hacia el campamento enemigo, y mientras avanzaban, Dios hizo que los sirios escucharan un gran ejército. Llenos de miedo, huyeron abandonando todo. Dios no necesita un ejército, utilizó a 4 hombres despreciados por la sociedad. Los instrumentos de Dios muchas veces sorprenden al mundo. Por eso, nunca pienses que Dios no puede usarte por tus limitaciones. Dios usa personas sencillas para realizar obras extraordinarias. Amada iglesia, la gracia de Dios no depende del prestigio humano. Él escoge Él escoge a quien quiere
para manifestar su gloria. Por eso cuando caminamos en obediencia, cuando caminamos obedeciendo a Dios, Él pelea las batallas que nosotros no podemos ganar. Por eso, amada iglesia, Dios convierte la debilidad humana en el escenario perfecto para mostrar su poder. Y como tercero y último punto, el de repente de Dios cumple exactamente lo que promete. Ahí en Segunda de Reyes 7:16, la palabra dice: conforme a la palabra de Jehová. Por eso, al día siguiente, todo ocurrió exactamente como Eliseo lo había anunciado. La escasez desapareció, la abundancia llegó y Dios cumplió su promesa al detalle. Porque es que a Dios no se le escapa nada, y cuando Dios promete, Dios lo cumple. Quizás hay veces no lo recibimos de una, pero hay algo que debemos aprender y debemos entender, y es que en medio de la prueba, al llegar a la bendición, debe haber una transformación. Aún inclusive aflora en nosotros cosas que nos dañan, y todo eso lo tenemos que sacar. Por eso Dios cumplió aquí su promesa conforme a detalle, conforme lo había dicho. Porque quizás, amada iglesia, tal vez estás esperando una respuesta, y el Señor nos habla en esta mañana y nos dice que no nos desesperemos. Si Dios hizo una promesa, Él será fiel para cumplirla. Porque es que la fidelidad de Dios es absoluta. Él permanece fiel aún en las circunstancias, en todas las circunstancias. Y lo hace aún en lo contrario, cuando las circunstancias parecen contradecir su promesa. Hay veces nosotros decimos: es imposible que pase eso. Me acuerdo cuando en el arca, cuando Noé le fue dada esas instrucciones, mucha gente decía y lo llamaba loco, y decía: no, pero con esta falta de lluvia es imposible, este señor está loco. Pero todo el mundo decía que era imposible que lloviera, pero cuando vieron llover, ahí sí corrían. Por eso las promesas de Dios no dependen de la economía, ni de los gobiernos, ni de las condiciones del mundo. Dependen únicamente de su poder, y esto se nos hace imposible. ¿Cómo que economía mundial? ¿Cómo que de gobierno? ¿Cómo de condiciones del mundo? ¿Cómo así? Pero nos dice el Señor que eso depende únicamente de su poder, porque su poder puede transformar en algo que no había, en algo que es. Por eso Él dice que de lo que no había, Él lo creó. Y por eso nosotros hay veces, aún predicando el Evangelio, nos falta creerle al Señor. Pero en el transcurrir de cada mensaje, Dios nos enseña a confiar más en Él. A pesar de la situación mundial, a pesar de lo que está pasando, Dios está con nosotros, y Dios nos va a ayudar, y Dios nos va a levantar. Porque es que lo que Dios promete, Dios lo cumple. Amada iglesia, vemos que Samaria estaba muriendo de hambre. Nadie veía la salida, pero Dios ya había preparado la respuesta. En una sola noche, ¿qué pasó? El enemigo huyó, el campamento quedó vacío, la provisión apareció, y la ciudad volvió a tener esperanza. Así obra nuestro Dios. Aleluya. Cuando parece que todo terminó, Él tiene preparado un de repente.
Por eso hoy quizás estás atravesando una temporada de escasez. Puede ser económica, puede ser espiritual, puede ser emocional. Pero debemos recordar en esta mañana, el Dios de Eliseo sigue siendo el Dios de cada uno de nosotros. El Dios de Eliseo sigue siendo el mismo. Todavía cambia la escasez en abundancia, todavía cumple sus promesas, todavía abre caminos donde nadie los ve. Y la bendición que has estado esperando puede llegar de repente. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas y tú nos das una nueva esperanza en esta hora. Algo que parecía imposible, algo que ya decíamos que esto ya no tiene cambio. Algo que parecía que ya era lo último, que ya no había nada que hacer. Tú nos hablas en esta mañana que confiemos y que lo contrario, nos preparemos para un de repente. Eres maravilloso, Señor. Gracias porque tú nos hablas, Señor. Y tú utilizas nuestra misma boca para levantarnos. Padre, te pido que este mensaje llegue a aquella persona que lo necesita. Padre, que este mensaje no solo quede acá, sino que sea compartido a muchas personas que lo necesitan. A esa mujer triste, a ese hombre triste, abandonado o abandonada. A esa mujer que está enferma, que quizás el diagnóstico ha sido contrario, que quizás el médico le ha dicho que le quedan 6 meses de vida. Aquella relación que quizás llegó humanamente a su final. Pero hoy esta palabra la envío de parte de Dios a cada uno de ustedes. Y le pido al Señor que tenga lo que tenga que hacer a través de este mensaje. Porque hoy creo firmemente que el de repente llega. Y creo firmemente que con Cristo vamos a la fija. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.